de la humanidad y el racismoscopio. Dicen por ahí que en un futuro no muy lejano resultará dificultoso para un historiador explicar la multiplicidad de acontecimientos que vienen abultándose en esta primera mitad del 2020. La sobreinformación y la inmediatez que muchas veces nos proporcionan las redes sociales nos da la sensación de estar en conexión directa con las realidades de todo el globo. Compartir la pandemia de COVID-19 nos ha vuelto a conectar como especie humana. Somos una sola raza caminando en el filo de la incertidumbre, entre nuestro accionar individual y nuestro devenir nebuloso. ¿Pero es así? ¿Acaso somos lo suficientemente conscientes de que todos pertenecemos al mismo género humano? La pregunta parece casi retórica, y sin embargo, desde Estados Unidos, el corazón del imperio más poderoso del globo, nos tambalea la esperanza y nos estruja el corazón la potente imagen de un oficial de policía asfixiando hasta la muerte a un ciudadano que suplica por aire. No puedo respirar, musita George Floyd bajo la imperturbable rodilla de Derek Chauvin, mientras el registro audiovisual recorre en directo cientos de miles de ojos azorados. Después de eso, el estallido social que sacude Norteamérica. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo entender los acontecimientos sin hablar de racismo? Es imposible. El victimario era un agente del Estado de piel blanca y la víctima un músico afroamericano. ¿Pero qué es el racismo y cómo entenderlo desde nuestra perspectiva latinoamericana? Para explicar la idea, podríamos recurrir a la figura del caleidoscopio. En nuestro caso, será un racismoscopio. Un aparato tóxico que cuando lo hacemos girar y según la forma en que lo hacemos, se nos va presentando de distintas figuras, que al fin y al cabo siempre están formadas por los mismos elementos. De igual manera, el racismo se reacomoda y se rearma permanentemente a partir de los mismos elementos. Desigualdad, explotación, pobreza, marginalidad, subordinación, discriminación, segregación, violencia, prejuicios y exclusión, que de acuerdo con el territorio y con el contexto histórico van tomando una expresión diferente. Mientras podemos advertir una transformación externa, el contenido parece intacto. En este sentido, los grupos víctimas de los prejuicios y prácticas racistas han variado históricamente, aunque el grupo victimario ha sido, por lo menos en los últimos 500 años, el mismo. El racismo es una problemática sociohistórico-cultural que parte de la errónea idea de que la humanidad está dividida en razas y que en esta división hay algunas que por sus características se encuentran en una situación de superioridad por sobre las otras. Esta construcción social, que en palabras de Yuderikis Spinoza es la idea de raza, se torna en una justificación ideológica, donde se legitiman la subordinación, la explotación y la conquista de ciertos sectores de la población, e históricamente a ciertas poblaciones. El racismo abarca maneras de actuar y de tratar a los otros. No podemos comprender el recrudecimiento del racismo en la actualidad si no entendemos su vinculación con los fenómenos sociales, incluidas las migraciones masivas, en un contexto de profundización de las desigualdades, en el que se cuestiona el reconocimiento de la existencia social del inmigrante. En Latinoamérica, las poblaciones indígenas no fueron vencidas por una superioridad racial de los europeos, y en la guerra de conquista fue fundamental para la conquista española, primero y para sus sucesores, los estados nacionales después, asegurar la división y la alianza con distintas parcialidades originarias. La supuesta superioridad racial del hombre blanco, europeo y civilizado no soporta el más mínimo análisis, pero a la vez el discurso construido en torno a esa idea se filtra en nuestras matrices de pensamiento, en nuestros modos de ver y de pensar la realidad, en nuestras cabezas de personas colonizadas, porque seguimos siendo personas colonizadas. Las consecuencias de esa distorsión siguen vigentes en la actualidad. Los efectos de la conquista aún perduran en nosotros, en niveles que apenas sospechamos y que apenas podemos distinguir. Nuestra independencia como sociedad es un proceso trunco, porque perdura con la fuerza la idea racista que configura nuestro día a día y sigue perpetuando las relaciones sociales que establecemos, nuestras representaciones del yo frente al otro. Aún con un marco normativo que garantice derechos a los pueblos indígenas del país, las escuelas reproducen los modelos de lo que es ser indio. La cultura hegemónica produce representaciones edulcoradas y ornamentales de lo indígena, como una mercancía comercializable, mientras que en los hechos, sus territorios siguen siendo sustraídos día a día por el insaciable apetito del colono.
Los asesinatos y las vejaciones de las fuerzas del orden se cometen a diario en distintas comunidades indígenas del país. Y por tener tan normalizada esta situación en nuestra América, es que nos conmueve el racismo solo cuando ocurre en el corazón del imperio más poderoso del globo. Si nos levantáramos contra el opresor por cada paisano que en nuestro territorio es asesinado por su apariencia física, si tan solo manifestáramos el mismo rechazo generalizado al racismo por cada pibe que fusilan los agentes del Estado por su pinta y por su color de piel, entonces de seguro comprenderíamos lo que de racismo estructural subyace en nuestras cabezas. Hoy, como nunca, somos conscientes de la unidad y la vulnerabilidad de nuestra única especie. Oportunidades como estas no se nos presentan muchas veces en la historia. Tal vez sea tiempo de mirarnos reflejados en nosotros y destruir para siempre el racismoscopio de nuestras cabezas.